Historia de la vida de Josué. El valiente que creyó sin ver. Hubo una vez un joven hebreo cuyo nombre original era Oseas. No venía de una familia importante. No tenía linaje noble. Era esclavo. Pero alguien lo vio, Moisés. Y le cambió el nombre por Josué, que significa Dios salva. Desde joven, Josué se convirtió en la sombra silenciosa de Moisés. Era su asistente, su guardaespaldas, su alumno, su apoyo constante. No hablaba mucho. No brillaba. Pero siempre estaba ahí. Y eso ya era bastante, porque ¿quién era Moisés? Moisés era el rostro visible del poder de Dios. Tenía 120 años cuando murió, pero tenía una visión 20-20, es decir, conservaba una agudeza visual perfecta y su fuerza física no había disminuido en lo más mínimo. Era un hombre alto, fuerte, con porte de líder, cuya sola presencia imponía. La tradición judía lo describe como alguien impresionante a primera vista. Sin embargo, Josué era un hombre común y corriente. Nada en él llamaba la atención por fuera. Ni la altura, ni la voz, ni la postura. Pero Dios no buscaba a otro Moisés. Buscaba algo más raro, fidelidad callada. Cuando Moisés subía al monte a encontrarse con Dios, Josué no se quedaba abajo como el resto. Subía con él, no hasta la cima, pero hasta donde se lo permitían. Mientras el pueblo se cansaba, Josué esperaba. Mientras otros se quejaban, Josué obedecía. Y luego llegó su primera gran prueba. Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. Josué fue uno de ellos. Lo que los espías vieron en esa tierra fue impresionante: campos fértiles, uvas gigantes, tierra abundante, pero también ciudades fortificadas y hombres de gran estatura. Algunos pueblos eran tan imponentes que parecían invencibles. 10 de los espías regresaron con el corazón lleno de miedo. Y dijeron al pueblo: nos veíamos como langostas a su lado, y así les parecíamos a ellos. Estaban convencidos de que enfrentarse a esos gigantes era imposible. No tenemos ninguna oportunidad, dijeron. Pero Josué y Caleb dijeron lo contrario. Sí podemos. Si Dios está con nosotros, ellos no son más que sombra. Sin embargo, el pueblo no quiso escucharlos. Ignoraron las palabras de Josué y Caleb y dejaron que el miedo les ganara. En lugar de avanzar con fe, se echaron atrás. Y esa decisión les costó caro. Dios les cerró las puertas de la tierra prometida y los hizo volver al desierto. 40 años más vagando por arenas ardientes, esperando a que toda una generación incrédula muriera. Todo por no haber creído en el momento clave. Durante esos años, Josué se mantuvo firme. Nunca protagonizó rebeliones. Nunca levantó la voz contra Moisés. Simplemente siguió, aprendió y esperó. Hasta que un día, Moisés murió. Y el pueblo quedó esperando al nuevo líder. Cuando Moisés murió, no tomó su lugar un guerrero brillante, ni un profeta con señales, ni un líder carismático. Fue Josué quien se levantó. El servidor silencioso. El que había aprendido a obedecer antes de mandar. El que caminó en la sombra antes de guiar en la luz. Y Dios no lo cubrió de fuego. Ni rodeó de ángeles. Solo le dijo: sé fuerte y valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso bastó. Josué guió al pueblo hacia el río Jordán. No era un desvío. Era la última frontera antes de entrar en la tierra prometida. Pero el río estaba crecido, desbordado por la temporada. No había puentes. No había barcas. Solo una orden de Dios. Cuando los sacerdotes pisen el agua,
yo abriré el camino. Y así fue. Al tocar el agua con los pies, el río se detuvo. No fue magia. Fue obediencia. El pueblo cruzó en seco. Porque cuando Dios guía, incluso el agua retrocede. Después de cruzar el Jordán, el pueblo acampó en Gilgal. Era su primera noche en la tierra prometida. Pero antes de conquistarla, debían recordar quiénes eran. Durante 40 años, habían vagado por el desierto. Y en todo ese tiempo, ninguno de los nuevos hombres fue circuncidado. Habían nacido en el camino, pero no llevaban la señal del pacto. La circuncisión es un símbolo fundamental del pacto entre Dios e Israel desde los tiempos de Abraham. Dios entonces le habló a Josué: circuncida a todos. Hoy renuevan mi alianza. Y Josué obedeció. Aquel fue un día de dolor, sí, pero también de pertenencia. Era volver a ser parte del pueblo de la promesa. Después, celebraron la Pascua, como lo habían hecho sus padres la noche antes de salir de Egipto. Solo que esta vez, ya no eran esclavos huyendo, sino herederos llegando. Y entonces, sin aviso, el maná dejó de caer. Ese pan milagroso que los había sostenido cada mañana en el desierto, ya no volvió. Porque ahora comerían del fruto de la tierra que Dios les había dado. Ya no eran niños que dependían del cielo. Eran un pueblo maduro, listo para conquistar, sembrar y cosechar. Era el comienzo de una relación adulta con Dios. En Gilgal no comenzó solo una campaña militar. Comenzó una nueva etapa espiritual. Ya no eran nómadas. Eran hijos en casa. Luego vino Jericó, una ciudad imposible de conquistar. Muros altos, puertas cerradas, soldados vigilantes día y noche. Y sin embargo, Dios no les pidió pelear, les pidió fe y obediencia. Durante 6 días, el pueblo de Israel marchó alrededor de la ciudad. Una sola vuelta al día. En absoluto silencio. Solo se escuchaban los pasos, el susurro del viento. Nadie decía una palabra. Y entonces llegó el 7º día. Y al final, cuando Dios lo indicó, los sacerdotes tocaron las trompetas con toda su fuerza. Y el pueblo entero gritó con el alma. El grito fue tan fuerte y poderoso, que parecía sacudir el cielo mismo. Y entonces sucedió lo imposible. Los muros de Jericó cayeron. Sin tocar una sola espada. Solo con fe y obediencia. Pero Josué también conoció la derrota. Josué acababa de conquistar Jericó con un milagro. El pueblo estaba confiado. Así que, cuando se acercaron a una pequeña ciudad llamada Jai, pensaron que sería una victoria fácil. Pero ocurrió lo impensable, fueron derrotados. El ejército de Israel huyó, y varios hombres murieron. Josué no entendía qué había pasado. Cayó de rodillas, llorando, preguntándole a Dios: ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán si ahora nos haces caer ante nuestros enemigos? Entonces Dios le respondió con firmeza: Israel ha pecado. Alguien tomó cosas prohibidas durante la conquista de Jericó. Desobedecieron mi mandato. Por eso los abandoné en la batalla. Josué comprendió que no fue una cuestión militar, sino espiritual. Uno solo del pueblo, un hombre llamado Acán, había robado objetos que Dios había ordenado destruir, pero nadie lo descubrió. Ese pecado oculto afectó a toda la comunidad. Y hasta que no lo enfrentaran, no podrían avanzar. Cuando Dios le reveló a Josué que había desobediencia oculta, él no se quedó cruzado de brazos. Reunió a todo el pueblo y, siguiendo las instrucciones de Dios, comenzó un proceso riguroso para descubrir al culpable. Tribu por tribu, familia por familia, hasta que el responsable salió a la luz, Acán. Él confesó que había tomado objetos valiosos de Jericó, plata, oro y un manto babilónico, y los había escondido bajo su tienda. Fue un momento devastador. No solo por el acto de Acán,
sino porque su pecado había traído derrota y muerte sobre todo el pueblo. Josué tomó medidas firmes. El pueblo purificó el campamento y restituyó lo que se había robado. Entonces, y solo entonces, Dios volvió a estar con ellos. La siguiente vez que enfrentaron a Jai, Israel venció con claridad. Josué aprendió que no basta con tener fe y estrategia, también es necesario tener el corazón limpio delante de Dios. Más allá de Jericó. Después de Jericó y Jai, siguieron años de batallas y conquistas. Porque la tierra prometida, Canaán, era extensa, fértil y aún ocupada, conformada por ciudades como Gilgal, Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón, Betel. Dios no les entregó una tierra vacía, sino un desafío. Cada ciudad, cada territorio, exigía obediencia, estrategia y fe. Josué lideró al pueblo en campañas militares por el sur, el norte y el centro. Fueron años de lucha. Alianzas de reyes, ejércitos organizados, trampas, persecuciones. Pero Dios seguía cumpliendo su promesa. Poco a poco, se conquistó cada ciudad de Canaán. Y entonces llegó el momento de repartir la tierra. Josué no buscó tronos. No se llenó de títulos. Solo quería cumplir la promesa hecha a Abraham. Y cuando llegó el momento de repartir la tierra, no se guardó lo mejor para sí mismo. Pidió una porción modesta en la región montañosa de Efraín. En su vejez, volvió a hablar al pueblo. Ya no era el joven silencioso. Ahora era el hombre que había visto caer murallas, cruzar ríos y mantenerse firme en medio de la incertidumbre. Dijo con voz clara: ustedes decidan a quién quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vida personal. La Biblia solo menciona que fue hijo de Nun, pero no menciona esposa ni hijos de Josué. No porque no los haya tenido, sino porque su historia no se centró en su vida privada. Su legado fue colectivo, no familiar. Eso lo hace aún más admirable. Josué no tuvo una historia personal grande. Vivió para cumplir una misión. Y al final, su nombre quedó escrito no por milagros, sino por fidelidad constante en la sombra y en la prueba.